Entonces, hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros la arquitecta Cynthia Seinfeld-Lemlich, que es socia fundadora de Seinfeld Arquitectos y Tandem Arquitectura. Participó en la Bienal de Venecia del 2012 y es miembro fundador de la Asociación de Estudios de Arquitectura del Perú. Actualmente es vicepresidenta. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Lima por 7 años y desde el 2020 hasta la actualidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo jefa de cátedra del taller 1. Es máster en arquitectura con mención vivienda por la Universidad Nacional de Ingeniería y ha profundizado en el estudio de los espacios comunitarios de vivienda colectiva para lograr un sentido de barrio y pertenencia. Asimismo, en soluciones sostenibles para viviendas costeras de interés social. Ha fundado en el 2023 el Centro para el Desarrollo de Vivienda, con el fin de impulsar la vivienda de calidad para la población de menores recursos. En la actualidad colabora con Habitat para la Humanidad en el programa Guardian Constructor, con el diseño y soluciones sostenibles para viviendas con posibilidades de crecimiento por etapas. Se encuentra participando en el desarrollo de residencias estudiantiles para las comunidades nativas amazónicas de la mano con el Plan Binacional. Sus proyectos han sido reconocidos y publicados tanto a nivel nacional como internacional. Arquitecta, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y nada, pues le voy a ceder la palabra para que pueda impartir su clase magistral. Gracias. Muchísimas gracias, Graciano. Un minutito, voy a conectarme con la presentación. Bueno, y antes que nada, agradecer muchísimo al Diplomado de Diseño de Vivienda Colectiva Contemporánea de la Universidad de SARC, a usted, arquitecto, por la invitación y por permitirme estar acá y poder compartir con ustedes lo que venimos haciendo y lo que justamente quiero traer ahorita a la mesa es parte del trabajo de investigación que hacemos. Es una investigación larga que hemos venido haciendo justamente sobre los espacios colectivos. De la mano también cómo llevamos estas investigaciones al ámbito proyectual, al ámbito del proceso proyectual y a las soluciones que intentamos dar de las tipologías que vamos, digamos, trabajando a través justamente de la mano de la investigación. Y básicamente el tema que quiero tocar es cómo lograr el sentido de barrio en la vivienda colectiva, y para esto también tenemos que entender de qué se trata o cómo ha sido el paso de la vivienda colectiva en el Perú, sobre todo en Lima, porque la investigación es en Lima, aunque los procesos proyectuales también son, digamos, en otras regiones. En el caso del Perú, en realidad tenemos un país bastante centralizado, penosamente bastante centralizado, ¿no? Y muchas de las experiencias que se dan son en Lima, aunque en los últimos 5 años hay un crecimiento bastante galopante, bastante grande de la vivienda de interés social o de la vivienda de bajos recursos en otras regiones. Y quiero empezar compartiendo con ustedes algunos casos que me parecen casos resaltantes de vivienda colectiva en donde en realidad ha habido una calidad bastante importante, porque además digamos, se ha reforzado muchísimo en los diseños los espacios comunitarios, el equipamiento, el formar ciudad, el formar sociedad, colectividad, ¿no? Uno de ellos es la V3, es el proyecto, digamos, colectivo más importante que se da, o sea, el primer, digamos, proyecto de vivienda colectiva importante. Estamos hablando de 300.000 metros cuadrados aproximadamente. Esta es la unidad vecinal número 3, una de las 7 unidades que se proyectaron, pero que no fueron construidas, solamente fue construida esta unidad vecinal. Cuenta con casi 83%, si no me equivoco, de área libre,
digamos, una situación pues, que ahorita sería impensable, ¿no es cierto? Y una serie de tipologías, de diferentes tipologías de vivienda, que inclusive es muy interesante porque empieza como un proyecto de alquiler y tenían inclusive una administración central y uno podía moverse, empezaba como pareja, tenía un departamento pequeño, luego tenían hijos y solamente iban cambiando, digamos, de ubicación dentro de la misma unidad vecinal. Cuenta con una serie de equipamientos, cuenta con mercado. Estamos hablando, perdónenme, y eso creo no haberlo comentado, que estamos hablando de la década de los 40, para fines de los 40, ¿cierto? Y tiene una serie de equipamientos, como es la iglesia, el mercado, colegios, nidos para chicos pequeños, etcétera, etcétera. La foto que se ve aquí abajo es una foto bastante actual, tomada, bueno, en el 2015, y si bien ha perdido parte de sus espacios comunitarios porque han sido tomados, digamos, por la propiedad privada, sigue manteniendo esta potencia, digamos, del proyecto original. Cabe decir que este proyecto específicamente tiene muchísima influencia, no bajo las condiciones mismas que se da en Europa, pero tiene muchísima influencia de la Ciudad Jardín y de los Neighborhood Unit de Clarence Perry, ¿no es cierto? Con esta idea de retomar o regresar un poco a la idea de la ciudad jardín, de la experiencia de estar conectado con, digamos, con el paisaje, ¿no? Después de todo este tema de la, digamos, de la revolución industrial, ¿no? Sin embargo, cabe decir que nosotros nunca pasamos por esa revolución industrial, es simplemente, como dije, las condiciones eran distintas porque de lo que se trataba acá era de buscar solución a la vivienda, pero no por problemas de revolución industrial y de los obreros, etcétera, sino simplemente porque habían los problemas de vivienda por migraciones y por, en algunos casos, la incapacidad del Estado de hacer frente a esta eh, Luego tenemos este proyecto, que es el proyecto de Previ. Previ se desarrolla básicamente a fines de la década de los 60. Este es un proyecto que inclusive tiene una curaduría internacional con el inglés Peter Land, y además participan, porque a este concurso se invita a una plana importante de arquitectos del Team Ten, que vinieron a participar, como es Candilis, Van Eyck, Alexander, Christopher Alexander, entre otros, ¿no? Y la idea era buscar una serie de alternativas de vivienda que crecía en el tiempo, y esto además con la idea de industrializar, de sistematizar, de optimizar los sistemas constructivos, se desarrollaron una serie de ladrillos específicos, en fin. Al final, bueno, como todo tema que tiene que ver con el Estado, con la política, se hizo parcialmente por una serie de cambios de gobierno, etcétera. Pero lo interesante es que se logra desarrollar parte de los proyectos y es la primera experiencia, digamos, que se tiene respecto a una vivienda que crece, eh, y que después escuchamos a Alejandro Aravena hablar de la vivienda que crece, ¿no es cierto? Cuando aquí ya había habido varias décadas atrás esa experiencia, que fue una experiencia bastante importante. Igualmente, en el caso de Previ, yo diría que aquí hay una influencia de ya de este pensamiento posterior de las interrogantes que se hace, digamos, el mismo Siam a través del Team Ten respecto a la deshumanización digamos, de las propuestas urbanas y cómo a través de ciertos marcos, ciertos clústeres, se va recuperando la idea de espacios tradicionales como son las calles, las plazas. Luego, presentarles otro proyecto importante que se da en Lima, que se llama Próceres Precursores, que también se da a través del Estado. Todos estos proyectos que estoy presentando, todavía el Estado tenía un rol de promotor, de ejecutor de absolutamente todo, ¿no? Entonces habían tierras del Estado diseñadas o, digamos, dispuestas para ello.
procesos precursores, tiene muchísima influencia de los townhouses, no son townhouses, perdónenme, estoy mal, de los new towns, viernes en la noche, algo tiene que fallar, de los new town ingleses, ¿no? Muchos de los arquitectos que participaron en este proyecto habían ido a estudiar y a trabajar en Cumbernauld, y entonces vienen con toda esta idea, inclusive de las gradaciones espaciales, de estas gradaciones de las cuales habla Josep María Montaner, ¿no? De cómo recuperar justamente los espacios de transición que permiten ir de los espacios más públicos a los espacios más privados y a la recuperación nuevamente de espacios tradicionales como son la calle, la plaza, la Alameda, la calle peatonal. Y luego presentarles un último caso en donde todos estos que estoy presentando tienen que ver justamente con la recuperación de lo que hay entre los edificios, ¿no? De lo que Jan Gehl llama la vida entre los edificios, justamente. Y proyecto de aquí fue desarrollado a fines también de la década de los 70, ya entrando hacia los 70 se terminó. En este caso fue promovido, fue, digamos, liderado de manera muy cercana por el presidente de ese entonces, que era nuestro presidente arquitecto, Fernando Belaúnde Terry, que además había tenido parte de sus estudios y contacto, digamos, con la academia en Estados Unidos. Este proyecto da un giro porque si bien todos los otros proyectos son de baja densidad y de baja altura, excepto Próceres Precursores, que se había proyectado una parte central bastante más alta que no se terminó de desarrollar, en este caso son proyectos o edificios, unidades que llegan a tener más de 15 pisos, pero tienen igualmente, en el caso de la unidad vecinal número 3, un 80% de área libre y también sobre aproximadamente un terreno de 300.000 metros cuadrados, ¿no? Cosa que ahorita básicamente es impensable de la manera como la ciudad ha sido ocupada, ya no hay terrenos. Entonces vemos cómo inclusive los proyectos de vivienda colectiva de esta índole se van hacia la periferia, ¿no? Por el costo del terreno, por la falta de terreno. Y empieza a fines del siglo pasado, más o menos por los 90, y se dan una serie de características que no solamente son propias del Perú, sino que creo que son propias digamos, de buena parte de regiones del mundo, ¿no? Primero, bueno, a nivel del Perú se da un colapso del Estado, y para los años 90, con Alberto Fujimori, nuestro presidente que ahorita está encarcelado hace muchísimos años, él gira, digamos, el concepto o la ideología económica y política, ¿no? Que empieza con Margaret Thatcher y que tiene que ver con la desregularización del Estado y la liberalización de la política y de la economía. Por tanto, esto trae como consecuencia un resalte más bien de las identidades individuales antes que colectivas. Por otro lado, el Estado deja de tener un rol preponderante en la producción de vivienda para consolidarse solo en un rol subsidiario a partir de los años más o menos de principios del siglo, de este siglo, eh, desarrolla lo que se llama un proyecto, no es un proyecto, es un programa, el programa Mi Vivienda. Es un programa que tiene diferentes puestas para subsidiar la vivienda de bajos recursos, y de acuerdo a los recursos y al subsidio, digamos, puede llamarse techo propio, Mi Vivienda, sitio propio, etcétera. Hay una serie de... Entonces, básicamente genera este programa para poder subsidiar, ¿no? Para poder dar bonos de buen pagador, etcétera. Y bueno, con Fujimori lo que se tiene es justamente la supresión de las instituciones gubernamentales. Él empieza como un padrinazgo directamente, un paternalismo que hace que comience a cerrar todas las instituciones, los bancos de materiales se cierran, muchas instituciones,
importantes en el desarrollo de la ciudad son cerradas. Por otro lado, una vez que digamos, se logra pseudo controlar el terrorismo que había, que también fue en época justamente de Alberto Fujimori, hay una ascensión de la economía y hay un grupo de población importante que asciende, digamos, económicamente, y con la democratización del Estado se da lo que Dujovne y Giglia llaman la desmocratización de los espacios públicos. Es decir, mientras la población tenía más acceso a tomar decisiones, decide en realidad que, dadas las características y condiciones de la ciudad, el desorden, la incapacidad de hacer frente, la falta, digamos, de programas que pudiesen recuperar el espacio público, generar vivienda para la gente que venía por las migraciones debido al terrorismo y a otras tantas situaciones, y más digamos, tiene una cantidad de migración tremenda desde los años 40, para que nos hagamos una idea. Entonces, decide que en realidad prefieren vivir cerrados, de manera cerrada, en viviendas que pierden su capacidad de conexión con la ciudad. Y por último, hay un tema importante aquí y es la de la economía, que el doctor Willy Ludeña comenta que acá tenemos una economía, desde siempre hemos tenido tres tipos de economía: la economía formal, la economía informal y la economía delictiva. Entonces, toda esta situación lleva realmente a un cambio de paradigma respecto a los espacios que son públicos. O sea, el espacio público deja de ser público para convertirse en una vivienda cerrada, en una zona, digamos, de esparcimiento cerrada, como son los centros comerciales también. Y entonces se genera este miedo al otro, ¿no? Inicialmente entendemos que el espacio local es el espacio de desarrollo del barrio, en donde se da las relaciones de manera espontánea, y los acuerdos son acuerdos tácitos, digamos, de convivencia, ¿no? Los regula la misma gente con conductas que están tácitas, ¿no? De comportamiento que se debe de dar. Sin embargo, a partir de principios de este siglo, comienza a darse aquí estos conjuntos cerrados, en lo que se llama los gated community, que aparecen en la última década del siglo pasado en Estados Unidos, y de alguna manera se importa esta tipología de vivienda cerrada, generalmente digamos, en suburbios, y que fueron estudiados en principio por Blakely y Snyder, ¿no? En Fortress America, y que comienza a evolucionar acá como la tipología, digamos, más fuerte de vivienda de bajos recursos o de recursos medianos. De esta manera, el barrio se convierte en un barrio con características de espacio privado, pero aún con un uso público, ¿cierto? Porque se convierte en el barrio de una gran cantidad de población. Y aquí quisiera comentar algo que me parece bien interesante de Dujovne y Giglia, que dicen: el cierre masivo de calles no parece tener solo el sentido de un dispositivo destinado a enfrentar la inseguridad, se deriva más bien de un fenómeno más amplio de defensa y de despliegue en el espacio privado privatizado, con el objetivo de protegerse de lo que genéricamente podemos denominar externalidades negativas. Esas externalidades negativas, ellos comentan que podía ser inclusive, digamos, la gran polución, la gran cantidad de comercio que se generaba alrededor, una serie de características que se van dando justamente hace más o menos 2 décadas atrás. Y entonces lo que quiero compartir ahorita con ustedes es un estudio que hicimos para ver cuáles son las características que se requieren al interior de estas nuevas tipologías de vivienda para generar barrio, porque lo que se hacía aquí, y comentar además que
además esto se promueve también mucho por el inicio justamente de este programa de subsidios que les comento, porque con este programa lo que se hace es, cuando inicia, cambiar de zonificación a una zona importante, otrora industrial de la ciudad, en el centro. Habían grandes espacios que habían sido desalojados, que estaban francamente sin ningún tipo de uso, y entonces hay este cambio de uso para permitir este tipo de construcciones. Y entonces cuando empezamos la investigación nos importaba saber en realidad qué es lo que está pasando dentro, porque, a ver, no es que pensemos que esta es la solución de la vivienda, pero es una solución que se está dando y no se le puede dar la espalda y no saber igualmente qué pasa al interior. Y entonces nos preguntábamos qué características de la conformación física generaban ahí ciertas relaciones, ciertos usos y relaciones sociales, y que además pudiesen servir para entender cómo debía de ser los proyectos que viniesen posteriormente, ¿no? Y que nos dieran inclusive herramientas para poder trabajar la posibilidad de hacer entender que estas propuestas totalmente cerradas se estaban negando hacia la ciudad. Entonces, estos espacios al interior, que los llamamos nosotros espacio comunitario privado abierto, ECPA, de aquí en adelante, se convierten en este prototipo de vida barrial donde se da una sociabilización distinta a la de un espacio público abierto, porque es de mayor proximidad. Ahora vamos a ver cómo hay inclusive una intensidad distinta de relaciones. Entonces, ¿cuáles son esos espacios, digamos, que permiten la sociabilización? Son espacios semiprivados, como pueden ser los corredores, las escaleras, y estos ECPA, ¿no? Que reproducen el valor de lo público, aunque de manera distorsionada, porque son espacios privados donde no hay un ingreso espontáneo, un ingreso democrático de la gente que pudiese querer utilizar estos espacios, y se da una vida barrial en un entorno mucho más concreto, mucho más homogéneo, propio de las últimas 2 décadas, en este sentido, de que el núcleo familiar se convierte en el núcleo social, digamos, de amalgamiento de la sociedad, ¿no es cierto? Y facilita además el aislamiento de las familias, con esta idea de reforzar la confianza que hay con los que te rodean, que además terminan siendo una población muy homogénea, muy distinto a lo que se espera que haya dentro de la ciudad, que es la mayor heterogeneidad. Pero debo decirlo que lastimosamente en las ciudades del Perú, y más aún en Lima, no existe esa heterogeneidad, y que además, a modo simplemente de comentario, todas las normativas que tenemos en los diferentes distritos, que además son una barbaridad de distritos en Lima que nunca se ponen de acuerdo para nada, hay normativas que están dedicadas justamente a mantener la homogeneidad de sus distritos al interior. Por ejemplo, el poner cantidades mínimas de área para poder hacer un departamento me refiero a una vivienda en determinadas zonas. ¿Y cómo podemos concebir que esa área mínima sea de 150 metros para arriba y que para hacer un departamento de 3 dormitorios tengamos que hacer un departamento de 200 metros, ¿no? Estas ideas son realmente fuera de tiempo por completo, pero así se mueve el país, ¿no? Lastimosamente así se mueve el país. Y entonces yo les comentaba que en realidad las relaciones sociales son distintas, porque en la ciudad las relaciones sociales generalmente son de baja intensidad. Es decir, basta la copresencia, basta una mirada, basta este cruce, digamos, de miradas para generar cierta relación de confianza, o por lo menos saber que el otro que está en el mismo espacio que yo, va a respetar mi espacio. En el caso de estos conjuntos cerrados, lo que se da es que las intensidades son muchísimo más altas por la multiplicidad de encuentros que se da, y entonces las intensidades van subiendo hacia gente que es conocida, gente que es amiga, y entonces las relaciones son distintas a la de un espacio público, a pesar que hay un uso público, ¿no es cierto? Pero es un espacio privado.
y comentar la importancia que tienen estos espacios dentro de estos conjuntos, porque cada vez se ha ido reduciendo muchísimo más la cantidad de áreas que se les da a través de la normativa, por supuesto, a estos proyectos de bajos recursos. Entonces, si bien en el 2007 había más o menos una media de 74 metros cuadrados, para el 2019 son 65, y yo diría que hoy por hoy estamos en los 45-50 metros. Desde los 40 metros empieza un dormitorio porque es lo que la normativa permite, y entonces se hace necesaria la interacción de la gente a través de espacios que están justamente contiguos o continuos a sus viviendas. Y nos interesaba poder estudiar cuál era justamente la relación entre la conformación física, los usos y relaciones sociales que se daban al interior. Y cuando hablamos de la conformación física, específicamente estamos hablando de la organización espacial, que es fundamental. Los espacios no pueden ser espacios residuales. Cómo se organiza las viviendas, cómo se organiza el espacio público, el equipamiento, las vías peatonales, las vías de movilidad en general, etcétera, es fundamental para poder lograr o no lograr un sentido de barrio, de pertenencia. La conectividad, que es fundamental, el mobiliario, el equipamiento y los espacios comunitarios en general. Y vamos a ir repasando un poco esta idea, porque en realidad de lo que se trata es de entender qué patrones, que son relaciones justamente comprobables y que pueden funcionar para el desarrollo de otros proyectos y que permitan predecir futuros comportamientos en proyectos similares, nos permite justamente entender cómo la conformación física es, digamos, el entorno construido, y el entorno vacío que genera este entorno construido puede generar ciertas actividades y ciertas relaciones sociales. Entonces, lo que hizo esta investigación es, a través de un análisis de cuáles eran las características físicas, generar estos patrones para saber qué características de la conformación física generan determinado uso y determinadas relaciones sociales. Y nos importaba además poder trabajar con sociólogos que nos permitieran medir realmente cuál era el resultado final, porque si no sentíamos que estábamos regresando a la época del urbanismo moderno, en donde solamente se pensaba en la conformación física, pero no en cómo esto incidía directamente en la sociedad y en la población. Y algo importante es que no solamente importa, vale la redundancia, la conformación física, sino el valor que se le asigna a esta conformación física para generar patrones. Tenemos a Christopher Alexander, que comenta una frase que a mí me parece súper potente. Un patio no es solo un elemento en sí, sino la relación entre este y el uso que le dan con los conceptos subjetivos asociados al mismo, tales como el descanso y la congregación. El patio contribuye a que la gente cobre vida en un espacio contenido para estar. Cuando es cerrado disminuye su uso, si tiene varios accesos es más familiar, y cuando hay una zona techada se genera mejor gradación público-privado, facilitando el recorrido. El patio se convierte así gradualmente en un lugar reconocido. O sea, es el significado, es esta significación, este valor que se le da a todas estas características. ¿Y qué permite esto? Es interesante porque evita conflictos, reduce ese rol controlador de la administración externa, que termina en realidad regulando el comportamiento a través de normas rígidas, de multas, de llamadas de atención, posibilita definitivamente las decisiones entre la población, porque genera que la gente se conozca más entre sí, y permite un mantenimiento a través del sentido de pertenencia, un mantenimiento a corto, mediano y largo plazo. Y, por supuesto, promueve un sentido de pertenencia en el momento que justamente lo que se da es un reconocimiento del conjunto a través de una legibilidad, y también de los vecinos que viven o de los habitantes que viven en estos conjuntos. Y entonces, cuando hablamos de la organización espacial,
hablamos de una serie de condiciones que son importantes y que además aparecen en todas las teorías del espacio público y el análisis del espacio público, y que nosotros lo adaptamos porque en una serie de investigaciones, artículos, papers que logramos analizar, que no eran muchos, por cierto, o sea, no hay tanto estudio que amalgame o que articule estas tres variables. Veíamos que era importante dentro de esta organización espacial la gradación espacial a través de lo más público a lo más privado, los espacios principales o centrales que tienden a ser percibidos como espacios de reconocimiento para el encuentro de toda la población. Después también la gradación, no solamente respecto a los espacios, sino del espacio comunitario hacia la vivienda misma, con espacios de transición que son fundamentales. Y todo esto permite crear una imagen, una identidad, una legibilidad respecto al conjunto mismo. Y lo interesante de esto es que nos permite saber cómo se percibe y reconocen los espacios, cómo se usan y cómo se apropian de ellos, y cómo es percibido el vecindario. Y vamos escalando un poco en la idea de la organización espacial y cómo estas características que comenté de la organización espacial, con algunas características para el control visual. ¿Qué quiere decir el control visual? Características óptimas que permiten en realidad una vigilancia natural. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las distancias o con las dimensiones que tienen los espacios. Más allá de 25 metros, por ejemplo, el ojo ya no tiene la capacidad de detectar detalles, entonces no hay estas posibilidades, por ejemplo, de que los hijos menores salgan a un espacio tan grande porque los padres pierden el control de lejos de lo que está sucediendo alrededor de ellos. Y la subdivisión de espacios nos lleva hacia unas ideas que pueden ser muy positivas o muy negativas. La territorialidad o los espacios defendibles, de los cuales habla Newman, ¿no? Que es cómo la subdivisión de espacios permite que la gente sienta la territorialidad o sienta este sentido de pertenencia a su espacio, y genere el control social, que es esta capacidad social de poder generar la seguridad en el espacio a través de lo que Jane Jacobs hablaba, los ojos de la calle, ¿no? Y que, como digo, puede ser positivo, pero también puede ser negativo, no solamente en los conjuntos cerrados, sino también en espacios públicos, en donde la subdivisión excesiva puede generar una demarcación excesiva y, por ejemplo, expulsar a gente que se reconoce como extraña del espacio. Comentarles que cuando hacíamos estas investigaciones, y la hicimos a través de, primero tuvimos 30 casos, y que fuimos depurando a través de criterios de inclusión, después de exclusión y después de comparación, digamos, y de diferenciación. En uno de estos conjuntos, que nos quedamos finalmente con 2, me detectaron a mí como una persona extraña, como una persona desconocida, y fui agredida. Me tiraron agua, me tiraron objetos, y básicamente, felizmente esto fue casi ya al final de la investigación, y por supuesto que para no malograr la investigación tuve que salir del campo de la investigación en ese momento, ¿no? Y entonces esta organización espacial es importante en el sentido que necesita de estos ojos que miren la calle. Como decía Jane Jacobs, que es una periodista desde los años 50 del siglo pasado, una periodista en temas urbanos estadounidense, ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. La seguridad de la calle es mayor, más relajada y con menores tintes de hostilidad o sospecha, precisamente ahí donde la gente usa y disfruta. Y además ella habla de algo muy interesante, y es cómo cuando está muy regulado, muy bien regulado, la relación a través de espacios intermedios entre la calle y la vivienda tiene esta capacidad de proyectar su vida hacia la calle y generar esta seguridad de la cual ella hablaba. Y
seguimos avanzando un poco con estas ideas alrededor de la investigación, y cuando tenemos esta organización jerárquica, más esos espacios defendibles, espacios centrales reconocidos como tal, y cerramientos centrífugos, es decir, cerramientos que tienen características que convocan, que permiten sentir a la población que están siendo bien protegidos. Esto genera una legibilidad, es decir, la posibilidad de que la gente tenga en el imaginario cómo es la estructura de manera natural, ¿no? Es una comunicación de los atributos y formación de imágenes claras. A nivel de espacios de flujo, cambiando ya de la organización espacial a los espacios de flujo, estos espacios de flujo en estos conjuntos han sido estudiados sobre todo en espacios peatonales, ¿no? Y en realidad trajimos la experiencia de la teoría del espacio público porque al final hablamos de las necesidades de reconocer las redes, los nodos. Al final esto termina siendo una escala mucho más pequeña de lo que la ciudad ofrece, pero con componentes similares. En este sentido, un tema interesante que pudimos analizar es, sabemos que Christopher Alexander dentro de sus viajes conocía América Latina, y él observó el hábito cultural del paseo en América Latina. Entonces él decía que no había la necesidad de grandes condiciones del espacio de movilidad peatonal, sino que había este hábito cultural que generaba el paseo por sí mismo en países latinoamericanos. Y Jan Gehl comenta sobre el tema de la caminata, justamente de estos espacios de flujo, que caminar es mucho más que solamente circular. Hay contacto entre las personas y la comunidad, se disfruta del aire fresco, de la permanencia en el exterior, de los placeres gratuitos de la vida y de las diversas experiencias sensoriales. Y es a través justamente de la caminata que se puede pasar de lo que llamamos actividades necesarias a actividades opcionales o actividades sociales o resultantes. Las opcionales son aquellas en donde la población permanece en el espacio, pero sin actividad social, es decir, sin tener contacto con otra gente. Y una vez que esta evoluciona, sí se da estas relaciones sociales, ¿no? Que es las actividades sociales o resultantes. Y lo interesante de esto es que a través de la gente que camina, se va dando el resto de actividades. Es la misma gente que camina la que comienza a generar otro tipo de actividad y otro tipo de relación. Para ello se requiere una serie de características importantes, como por ejemplo los atributos que tienen los caminos. Si tenemos un camino con una proyección muy larga, con una visibilidad de inicio a fin, y uno lo mira y dice, ay, tengo que caminar todo esto, entonces se hace casi como imposible llegar al lugar final, que es diferente que si la caminata es una caminata amena, si los espacios digamos, de caminata son flexibles, si hay mobiliario, ¿no? El mobiliario permite la permanencia en el espacio, permite la interacción, permite hacer pausas, es una invitación a las relaciones sociales, a la permanencia en el espacio. Cuando pasamos al tema del equipamiento y a los espacios comunitarios, en realidad hay temas importantísimos, y es que el equipamiento es la capacidad, este equipamiento da la capacidad de reconocimiento del territorio en el que se vive, del espacio en el que se vive, del entorno en el que se vive, ¿no? Y permiten la relación de la vida pública colectiva. Es importante pensar, por ejemplo, que estos equipamientos tienen que ser permeables y porosos para poder proyectar esta vida hacia el exterior, para poder generar seguridad hacia afuera y para poder generar además permanencia y encuentros. Entonces, una de las características fundamentales es que tienen que ser espacios vitales como los que Ian Bentley comenta, ¿no? Que son espacios permeables, flexibles, variados, una serie de características importantes, y tienen que ser complementarios. No basta con colocar ahí equipamiento. Estos equipamientos tienen que complementarse en su uso. Por ejemplo, si nosotros queremos que habitualmente la gente
mayor con sus hijos se contacten diariamente o durante ciertos momentos del día con sus similares, adultos y niños, necesitamos, por ejemplo, complementar actividades de adultos como son lavanderías, como son bodegas, etcétera, con actividades cercanas para los niños, de modo tal que inclusive mientras se van haciendo ciertas actividades hay la capacidad de observar a los hijos. Christopher Alexander dice, para crear una intensidad de acción, las instalaciones agrupadas deben de funcionar de modo cooperativo y atraer al mismo tipo de personas y a las mismas horas del día una combinación adecuada de instalaciones que se refuercen recíprocamente. Entonces entendemos que no se trata solamente de equipamiento, sino de características y condiciones fundamentales para que este equipamiento pueda funcionar. Y aquí quiero presentarles los dos casos de estudio finalmente que fueron elegidos justamente por las diferencias en sus características y que nos han permitido sacar conclusiones importantes. El caso A está en la zona norte del país. Comentar que en realidad cuando comienza justamente el subsidio de la vivienda en las últimas 2 décadas, hay dos crecimientos, uno hacia el norte de la ciudad y otro hacia la zona centro, que es una zona consolidada, a diferencia de la zona norte que se ha ido consolidando, pero que está en franca decadencia, ¿no? Hablo de la zona central. Y justamente le llamamos el centro de Lima. En el caso A, está en la zona norte de la ciudad de Lima, no diría sin equipamiento, sino con un equipamiento bastante primario, no muy consolidado, y que a pesar que solamente se dieron o se construyeron 2 de 3 etapas y que se terminó en el año 2014, hay unas características importantes que considerar. El otro caso es un caso en la parte central, en el RIMAC, que está en una zona contigua al centro de Lima. Está en una zona consolidada, como digo, es una zona en decadencia, donde sus instituciones están bastante decadentes, y a diferencia del caso A, que tiene una organización radial y central, este caso tiene una organización lineal, pero que está fragmentada por este estacionamiento que vemos en el centro y que está a desnivel. Entonces corta este conjunto en 2 partes y vamos a ver cómo esto incide impresionantemente sobre las relaciones sociales que se dan y sobre la percepción de barrio. Estamos hablando más o menos entre 360 unidades y 500 y pico unidades en el caso B, y esto porque definimos que a través del estudio de lo que muchos autores consideraban como barrio, hablaban de más o menos que a partir de 1500 pues, se podía ya estar considerando un barrio, otros hablan de 5000, 6000, 7000, 10000, ¿no? Pero habían varios autores que hablaban de eso. Y entonces, acá están los espacios desde el ingreso, recordemos que son conjuntos cerrados y entonces los ingresos sí son importantes porque es desde donde se toma contacto con el conjunto. Tenemos un espacio central principal que es el E1 y se va agradando el espacio, los espacios tanto en tamaño como en características, condiciones, ámbitos de lo más público a lo más privado. En cambio, en el caso B, tenemos que básicamente todos los espacios tienen un ámbito muy similar, semipúblico, semiprivado. Primero porque son espacios de llegada y no son espacios de paso obligado. Segundo porque, como veremos, tienen características muy similares de equipamientos a diferencia del otro. Y tercero, que la misma fragmentación ha definido 2 ingresos por separado. Entonces tenemos que en el caso A sí hay una jerarquía, mientras que en el caso B no hay una jerarquía espacial, no hay una gradación espacial. Por otro lado, mientras que en el caso A tenemos un sistema periférico con una serie de sistemas secundarios de circulación peatonal, que permiten además pasar por cada uno de los espacios, en el caso B tenemos más bien un recorrido bastante tangencial a los espacios solamente se llegan si se vive allí, y además hay esta barrera en el medio.
Y acá podemos ver los equipamientos como en el caso A, el espacio 1, que es el espacio principal, central, reconocido como tal, tiene la mayor cantidad de equipamientos, mientras que en el caso B, todos los espacios tienen más o menos igual cantidad de equipamientos. Y ahora quiero pasar a explicarles un poco cuáles son los patrones que encontramos, y quizás podamos pensar que muchos de ellos son como muy lógicos, pero claro, hasta ese entonces no se había logrado definir este conocimiento como un conocimiento científico que había sido analizado, observado, y finalmente habían conclusiones después de generar ciertas hipótesis, ¿cierto? Entonces, lo primero es que cuando tenemos una organización espacial con una jerarquía espacial y una gradación, lo que se genera, y una conectividad y legibilidad de la estructura, que es básicamente el caso A, que les he estado comentando las características, comenzamos a sacar algunas conclusiones bien interesantes. Se genera el uso de todo el conjunto según la jerarquía de espacios, es decir, se reconocen los espacios principales y más públicos para actividades comunitarias y los espacios que son más privados para actividades más familiares o para actividades de parejitas, ¿no? que necesitan un espacio como más privado, y se da claramente. Entonces, cuando se le pregunta, por ejemplo, a Mariano y a Nancy, dentro de los espacios, ¿cuáles son los que recorre? Ellos comentaban que todos, ¿no? Que conocían todos y que con sus hijos utilizaban todos los espacios. Luego vemos cómo en las actividades que vemos por momentos específicos, en el caso A, los espacios que son más públicos terminan teniendo más cantidad de actividades en un lapso de tiempo igual que en el resto de los espacios. Y cuando además hay las características para el control social, es decir, las características positivas para que haya una vigilancia natural en el espacio, se da la percepción de barrio, identificación con todo el conjunto y además con todos los vecinos, porque se reconocen, porque se encuentran en el espacio. Y en este sentido, cuando se le pregunta, por ejemplo, a Juan, ¿con qué frecuencia se juntan? Él comenta que se junta con toda la gente, que conoce, que se siente como una gran familia. Sin embargo, cuando no hay gradación espacial, cuando no hay jerarquía espacial, cuando la organización espacial no está cuidada, cuando no hay una conectividad que está fragmentada, no hay una legibilidad, es decir, la gente no tiene la capacidad de tener en la mente la estructura general, sino parte de ella, y por lo tanto no hay un control social que se aplique a la percepción o al reconocimiento de la seguridad de todo el conjunto. ¿Y qué es lo que esto genera? Un uso disperso por los diferentes espacios comunitarios relacionados directamente con la vivienda, sin que haya, ojo, sin que haya ninguna norma, ninguna barrera que impida ir a otro espacio, ¿ok? Y no hay una identificación con el conjunto ni con los vecinos que viven ahí. Y es bien clarificador este tema de Gladys y Rosa, eran dos señoras mayores, bueno, no tan mayores para nuestros tiempos, y se le pregunta, ¿por qué les gusta esa parte y por qué no ir a otros espacios del condominio? Y ellas contestan, porque está cerca de la casa. Además, yo pienso que cada uno debe estar en su sitio. No vamos a ir a otro lado que no nos pertenece, ellos también necesitan su espacio. Es decir, desde aquí ya se ve cómo ya no hay esta percepción de que el conjunto es un barrio, sino que el barrio se convierte simplemente en el espacio contiguo al espacio donde viven. Y entonces, otro de los patrones es que cuando tenemos todas las características necesarias para una organización espacial, un cerramiento adecuado que tiene las dimensiones adecuadas, por lo general esas dimensiones adecuadas es un 2:1, es un 1:1 como máximo, ¿no? Y tiene bordes permeables, tiene bordes porosos, hay un control social que es bastante positivo porque permite la relación, primero permite la seguridad en el espacio, permite la relación entre la gente de las viviendas con la gente del espacio. Y cuando hablamos con la gente de las viviendas,
hablamos de una relación con los 4 o 5 primeros pisos, ¿no? Porque como comentan muchos estudiosos, a partir del 5.º piso ya no estamos hablando de la relación con la ciudad, sino con la relación realmente con esferas más bien aéreas, ¿no? Se pierde la relación. Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo hay el uso de los espacios de transición, como son estos jardines de aislamiento, justamente porque hay las características necesarias de borde para poderlos utilizar. Sin embargo, cuando tenemos un cerramiento demasiado claustrofóbico, que es una de las características, como digamos, algunos teóricos lo llaman, a estos espacios muy cerrados, muy proyectados hacia arriba, más bien hay un exceso de control social, pero es un control social negativo, porque si tenemos, por ejemplo, veredas cercanas a las viviendas, que generan mucha bulla, que generan poca privacidad, no hay espacios de gradación con la vivienda misma, entonces lo que hay son conflictos y las relaciones sociales se convierten en relaciones sociales conflictivas. De la misma manera, cuando además hay un equipamiento, porque además muchas veces no se estudia cómo el equipamiento, un equipamiento, por ejemplo, deportivo, es insertado dentro de un espacio tremendamente cerrado y tiene de manera contigua las viviendas, podremos suponer pues que esto deviene en los mayores conflictos que pueden haber. Y es una lástima porque lo que detectamos es que los espacios de equipamiento deportivo, por justamente la flexibilidad que tienen sus superficies, permiten una serie de actividades al interior que no solamente son deportivas, sino el encuentro de mujeres bailando, o se hacen actividades justamente cuando hay ciertas fechas importantes, como es la fecha, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, la Navidad, etc. Cuando se generan características importantes y además incluimos las veredas, esto genera una relación interesante de vigilancia desde las ventanas y los balcones respecto a las vías de circulación peatonal, que además potencian relaciones porque potencian actividades. El encontrarse, el poderse conectar, genera, por ejemplo, que chicos que ven a sus similares jugando puedan bajar y puedan generarse actividades entre ellos. Hablando y siguiendo dentro de los patrones que tienen que ver con las veredas, con el flujo y la accesibilidad, cuando tenemos características adecuadas, esto genera que usos individuales colectivos que se dan, que son estas caminatas de las cuales hablábamos, puedan convertirse en paseos, puedan convertirse en actividades de mayor actividad, ¿no? De mayor intensidad, también van subiendo de intensidad conforme se van encontrando con el resto de gente. Y si además de ello se encuentran con un mobiliario, obviamente esto pasa a relaciones de mayor permanencia, de mayor durabilidad, de mayor intensidad. Y además, cuando tenemos que estas veredas en conexión con las viviendas y con un borde bien adecuado, con transiciones y bordes porosos a la vez, generan relaciones sociales y una serie de posibles encuentros. Se daba mucho en estos casos que como hay carencia de equipamiento, hay muy poco equipamiento, la gente convierte sus viviendas en viviendas productivas y estos pequeños negocios al interior terminan agilizando, dinamizando y generando seguridad, vigilancia natural y control social natural. Y además de todo, está, en muchos de los casos, no está permitido, ¿no? Entonces se convierten como en actividades piratas, básicamente dentro de los conjuntos, pero lo que no se ve es que realmente lo que está haciendo es darle el dinamismo y la vitalidad al entorno mismo. Y cuando tenemos justamente estos circuitos en donde hay no solamente las veredas de acuerdo a las gradaciones de los mismos espacios, sino que hay mobiliario, etcétera, lo que se genera es mayor permanencia en nodos, mayor interacción en ciertos nodos, y hay un uso social mediante conversaciones desde las viviendas o los comercios informales, ¿no? Que ya hemos comentado.
Sin embargo, se da también que cuando las veredas son muy angostas, no hay la capacidad de poder desplegarse hacia otros lados porque los espacios muchas veces de esparcimiento no están hechos para ser utilizados, sino están hechos para ser vistos y se cercan, digamos, con arbustos para no ser utilizados, para no desgastarlos, básicamente, ¿no? Es como una idea bastante no sé, una idea del espacio público bastante peculiar, termina dándose una serie de conflictos por obstrucciones del paso. Es decir, la gente no puede caminar porque además estamos hablando de espacios principales que conectan con las viviendas, que conectan con equipamientos y que tienen 1 metro o 1,20 m de ancho. Entonces basta que dos chicos se paren ahí para jugar y no dejan pasar y se generan una serie de conflictos entre padres, conflictos entre adolescentes, entre chicos, o sea, realmente una situación que puede ser resuelta de manera propia desde el diseño se convierte en un problema. Esto lo voy a pasar para ir avanzando. El equipamiento, obviamente, que cuando tiene movilidad y tiene áreas o superficies, acá tenemos un video no muy claro, pero creo que permite ver un poco todas las actividades que se daban adentro, ¿no? Adolescentes, padres a la espera, viendo cómo los hijos jugaban y se daban una serie de actividades súper interesantes. Cuando no hay mobiliario inclusive y hay este espacio de esparcimiento, igualmente hay la capacidad de reunir a madres, padres, abuelos alrededor del juego de los chicos y se van generando relaciones con la espera. Y lo que hablábamos de estos espacios flexibles, es una pena cuando realmente no se organizan adecuadamente y con los espacios de transición adecuada respecto a las viviendas porque generan una cantidad de actividades que son enormemente valiosas dentro del conjunto, más allá del deporte y de la salud. En realidad eran relaciones muy fructíferas, relaciones como de mucha fortaleza. Y finalmente aquí podemos ver, por ejemplo, cómo cuando se dan estas características de mobiliario, de flexibilidad en el espacio, estos chicos adolescentes literalmente durante 1 hora y media jugaron lo que acá llamamos charadas y es básicamente actuar y generar ciertas funciones que debían de ser compartidas o debían de ser de alguna manera definidas por sus compañeros, ¿no? De qué trataba esta actuación que estaban haciendo. Entonces se genera una apropiación del espacio. Y de las cosas más importantes del estudio es que a nivel de organización del conjunto tenemos que el reconocimiento se puede dar en la totalidad del conjunto o solamente en el entorno cercano a la vivienda, un uso de todos los espacios de acuerdo a la gradación o solamente los espacios cercanos a la vivienda con una dispersión de usos y de un sentido de pertenencia a todo el conjunto o solamente parte de él. Y uno de los temas interesantes es que observamos, por ejemplo, actividades como estas, en donde una persona decide ir a comprar, posteriormente decide sentarse en una banca, luego se encuentra con gente conocida, a la cual saluda, cuando se encuentra con un conocido sostiene larga conversación, permaneciendo por más tiempo en el espacio. Entonces se va dando esta cadena de interacciones que van enriqueciendo la vecindad, el sentido de barrio. ¿Puedo seguir todavía unos 10, 15 minutos o ya estamos contra el tiempo? Tenemos como unos 5 o 10 minutos más. Ya, ok. Y entonces lo que quiero compartir con ustedes rápidamente es, bueno, esto de aquí es uno de los poquitísimos proyectos que son cerrados, que es más o menos del 2010, pero que tiene ciertos espacios como los que podemos ver en verde, que se otorgaron al distrito para que fuera implementado por el distrito y genera unas características barriales súper potentes. Voy a irlo pasando. Acá hay la comparación entre los espacios internos y el espacio externo y cómo el espacio externo tiene una actividad como estas de acá que se ven muchísimo más espontáneas.
Y a mí me parece que en realidad es un esfuerzo por generar este sentido de barrio. Y a través de nuestro trabajo proyectual comenzamos a tomar en consideración todo este conocimiento y queremos, digamos, dentro de las propuestas, retomar la idea de barrio, aunque sea esta idea de barrio primigenia. Estas son algunas de las consideraciones que tomamos en cuenta, que ya las hemos hablado, como un espacio central que tiene una serie de equipamientos alrededor de la vivienda. Este es un proyecto en el norte de Lima, permite, por ejemplo, un sentido de pertenencia y de reconocimiento, como este proyecto, a través de las gradaciones espaciales y del cerramiento, está proyectado para generar una vigilancia natural y permitir el juego espontáneo y el juego seguro. También acá se ve estas gradaciones espaciales. Este es un proyecto también al norte, pero ya más allá de Lima, en donde se generan una serie de recorridos a través de espacios principales y que se convierten después en espacios más privados en conexión con la vivienda misma, espacios o conjuntos que, a pesar de tener digamos, cierta seguridad física que es inevitable, desgraciadamente, sí hay esta porosidad para poder proyectar y generar la relación entre la vivienda y la calle. El proyecto, por ejemplo, del lado derecho es un proyecto en la zona andina, en el Cusco, proyectos que consideran el equipamiento importante para la vitalización del entorno, toda vez que además estos proyectos generalmente utilizan sus áreas libres para estacionamientos, equipamientos deportivos con las características necesarias que hemos hablado. Y quiero compartir rápidamente un desarrollo de proyecto en el norte. Ya estamos hablando del norte del país, en Piura, en donde vemos qué es lo que se está haciendo a nivel de vivienda de bajos recursos, ¿no? No hay urbanidad, no hay redes, están en el medio del desierto, no hay ningún tipo de redes de movilidad. Y estas son las características cercanas al proyecto, que es una zona de un asentamiento que tiene 100 años y es un asentamiento bastante abandonado, donde hay mucha delincuencia también. Un canal en la parte de atrás. Acá estamos viendo que está Chiclayito, que es esta zona de asentamiento, y este es el terreno, que es un terreno bastante largo. Entonces, estábamos viendo cómo podemos no solamente desarrollar el proyecto de la vivienda, sino cómo se puede hacer a través de la academia y de ciertas instituciones una recuperación de algunos espacios de Chiclayito, y también la recuperación de las zonas del canal y de las vías laterales. Y comenzamos a repensar un poco en el canal cuáles son los espacios que deberían de ver alrededor del canal, cómo recuperarlo, cómo ralentizar la vía que es vehicular para poderla utilizar como peatonal, los tratamientos del canal, el mejoramiento de las aguas, arborización, zonas de huerto, etcétera. Zonas inundables, porque es una zona de muchísima lluvia cuando llega el Niño costero. Luego, en temas del proyecto mismo, cómo poder, perdónenme, espérenme que quiero ver, no, esto es la recuperación de Chiclayito, ¿no? Como, por ejemplo, a través de sus instituciones, con ciertos gestos de arborización, de techo, de sombra, porque es muy caluroso, recuperar un poco de los espacios públicos que no son usados. Y a través del proyecto, cómo recuperar un sentido, cómo proponer un sentido de barrio a través de equipamientos, a través de los sistemas de conectividad peatonal, de las zonas comerciales, el equipamiento en general. Y quiero pasar rápidamente al proyecto, solamente para comentarles cuáles son las ideas que hay detrás del proyecto. Es, como vemos, un proyecto bastante largo, y comenzamos a definir cuáles eran las vías principales desde las cuales debían de suceder una serie de equipamientos que eran bastante públicos para sostener, digamos, la seguridad, y las vías que se van convirtiendo en vías vehiculares secundarias. Bueno, comenzamos a pensar cómo debían de ser las etapas para que pudiese irse sosteniendo, pero hacemos todo este estudio de cómo los espacios comunes, los espacios de esparcimiento, los espacios de equipamiento van generando esta gradación
de lo más público a lo más privado y cómo tienen áreas de influencia sobre el proyecto, ¿no? Que lo podemos ver acá, cómo esperamos que sean estas áreas de influencia y cómo esto genera una serie de sentidos de seguridad y de vigilancia en el proyecto, una serie de tipologías que, bueno, que se tienen que repetir porque estamos hablando igualmente de vivienda de interés social, pero con la diversidad necesaria para sentir que hay una diversidad, digamos, en la generación del proyecto. Y cuando ya llegamos a la vivienda misma, cómo se va agradando también al interior, cómo se va generando espacios de encuentro en las circulaciones, por ejemplo, y cómo las viviendas, perdónenme aquí, van teniendo al interior también la flexibilidad necesaria, una linealidad en las funciones para que todos puedan realizar las funciones al interior, las reproductivas, las ventilaciones que debían de darse. Y quisiera terminar ya con un poco estas vistas que definen esta dinámica que queremos al interior, digamos, en este caso es una de las tipologías, ¿no? Y que tienen este espacio al interior que hace que igualmente estos espacios que son de la ciudad y que son espacios del entorno inmediato de la vivienda también se lleven hacia el interior. Y bueno, con eso termino. Arquitecta, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido súper interesante las tres partes, por así decirlo, ¿no? La primera, que es un poco este recorrido, que nos hace un poco reflexionar, ¿no? Sobre el valor, muchas veces, de todos esos proyectos que se han construido a lo largo de la historia de nuestro país, en este caso, por ejemplo, Perú, ¿no? Cuando el país, por así decirlo, se atrevía, ¿no? Y estaba puesto donde estaba puesto y empezaba, digamos, de una cierta forma a proponer y a producir proyectos, digamos, de alto valor. El proyecto del Previlima es una grande apuesta, ¿no? No se pudo llegar a construir con todos los atributos y en la extensión, digamos, que estaba planteado, pero es una grande apuesta, una gran demostración que realmente, pues, incluso la arquitectura, por así decirlo, de firma, ¿no? Puede llegar, ¿no? Con ese sentido social a construir un entorno, digamos, que luego llegue a tener identidad. Hay un libro que seguramente usted leyó, que se llama Ciudades Radicales. Este libro de este Justin McGeer, ¿no? Tiene un capítulo donde habla del Previlima, o sea, él es un periodista que va efectivamente, pues, en el barrio, pues, del Previ y entrevista, ¿no? Los habitantes, ¿no? Y hay muchos habitantes que están muy contentos con su vivienda, ¿no? Y cuenta cuando se hacen las fiestas o cuando hay el mundial, ¿no? Que las personas se mueven de una vivienda a otra porque van a la vivienda, pues, del Japón y la vivienda de Francia y la vivienda de Inglaterra, ¿no? Entonces, es decir, esos proyectos, ¿no? De esta vivienda crecedera, progresiva, han dejado, pues, unos valores, ¿no? Que muchas veces hoy en día, ¿no? Los proyectos como más comerciales o incluso de vivienda popular no se logran, no nos logramos ni acercar, ¿no? Y como usted bien comentó, luego llega Alejandro Ravena que nos explica que es una vivienda progresiva, ¿no? Cuando estas cosas pues ya se estaban haciendo pues desde hace muchos años, ¿no? Claro, la cuestión es cómo podemos estudiar todos estos valores y plantearlo, ¿no? En un proyecto de vivienda nueva, de esos conjuntos nuevos. La cosa que yo creo que ha sido más, no más interesante, sino una de las más interesantes, pues, de esta plática, arquitecta, es que al final usted ha hablado de vivienda colectiva, ha hablado de vivienda, ¿no? No hablando de vivienda. Es decir, no hemos hablado pues de la unidad del modelo de vivienda, de esto, del otro. O sea, hemos hablado de todos los demás ingredientes, ¿no? Hemos hablado de todos los demás ingredientes que de una cierta forma hacen un proyecto de fuera hacia adentro, ¿no? Muchas veces, muchos de esos proyectos, sobre todo estos pues, de interés social, que son miles de viviendas, ¿no? Uno estudia su prototipo y este prototipo pues luego se va a repetir de manera indiscriminada pues, por todos lados, ¿no? A cambio, pues puesto que muchas veces la prototipación, ¿no? Es una estrategia que sirve porque nos permite contener costos y diferentes cuestiones,
A cambio hay toda esta otra serie de valores que usted platicaba, el borde, la porosidad, la planta baja, el hecho de tener estas funciones comerciales, el mobiliario, los recorridos, los anchos, ¿no? Que al final son súper importantes y la mayoría de las veces son los menos estudiados, ¿no? Porque hago el edificio y pienso que con el edificio ya, pues, que se lo resuelvan, ¿no? A cambio, pues, yo creo que la gran aportación de hoy que ustedes nos regaló es esta reflexión, ¿no? Sobre todos estos espacios, pues, que al final construyen barrio, construyen un sentido barrial, un sentido de pertenencia a un dado lugar. Y un sentido de pertenencia en un sentido positivo, no en un sentido negativo. No me siento, no pertenezco a este gueto, sino que pertenezco a este barrio, ¿no? Es otra cuestión. Entonces, toda una serie de estrategia usted nos propone que seguramente, pues, nos ayudarían mucho para dignificar, ¿no? O sea, en general, para construir buena arquitectura y dignificando pues posiblemente estos desarrollos de vivienda de interés social, de interés popular, que en estos países pues hay mucha necesidad de ellos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que la pudimos escuchar, que pudimos escuchar las palabras de Yangel, de Christopher Alexander, ¿no? Con esos ejemplos fantásticos. También volver a evidenciar el tema de los patrones, es decir, tener una metodología que luego nos hace, ¿no? Llegar a unos patrones que posiblemente con las debidas contextualizaciones pues se puedan repetir, ¿no? Para encontrar no una receta, porque sabemos que las recetas ya no funcionan, pero para encontrar como unos modelos, unos elementos que con las debidas contextualizaciones, digamos, puedan dar una respuesta a los diferentes contextos. Qué bien, arquitecta, la verdad estoy muy contento con lo que presentó. Creo que todos pudimos aprender de usted, porque la verdad hay como esta parte metodológica como muy clara, ¿no? De cómo o de cómo se pudiera estudiar y de cómo se pudieran proponer estos espacios, ¿no? Entonces, solo una pregunta ahora. ¿Cuándo, o sea, qué opina usted, ¿no? En esos proyectos tan masivos, ¿no? De miles de viviendas. De hecho, interesante lo que comentó. Para algunos autores, ya con 1.000, 1.500 viviendas, estamos hablando de una conglomeración interesante. Otros ya empiezan con las 5.000, 6.000. Pero digo, ahora ustedes, digamos, tienen de una cierta forma como unos ingredientes, ¿no? De lo que pueden proponer. Y de hecho, nos mostró estos proyectos ya que de una cierta forma sintetizan, ¿no? Esta aportación. Ahora bien, en el campo de la vivienda de interés popular, es decir, de proyectos que supuestamente deberían de estar empujados por el país, ¿no? Y que seguramente tienen unos dados programas, medidas, requerimientos. ¿Es difícil o no? Y si es difícil, ¿cuánto es difícil implementar, digamos, todas estas cuestiones, ¿no? Porque al final es un tipo de espacio semipúblico o semiprivado, determinados tipos de materiales, determinados tipos de morfologías, o sea, son toda una serie de cuestiones, digamos, que al final a lo mejor cambian el proyecto y no quiero decir que lo vuelvan más caro, sino simplemente pues que lo sacan, ¿no? De la forma tan rígida que tienen muchas veces las instituciones de pensar, ¿no? Lo que decía Alejandro Son, un gran arquitecto aquí mexicano, es que muchas veces nuestros proyectos ah, pecan no desde un punto de vista de la economía, entendida de la economía de los materiales, de los acabados de los espacios, sino que pecan y padecen de economía de creatividad, ¿no? Que es lo peor. Entonces, no sé qué nos podría compartir sobre esta cuestión. Es una pregunta interesante, porque, a ver, lo que nosotros tratamos de hacer es que desde el conocimiento, ¿no? Desde un conocimiento que nos ha tomado muchísimos años de investigación, poder estudiar cómo poder implementar estos proyectos que están súper parametrados, porque en realidad no se mueven con el termómetro ni medio grado para un lado ni medio grado para el otro. Es más, hay una serie de inmobiliarias, sabemos que todo esto se desarrolla, por supuesto, por el privado, y una serie de inmobiliarias en realidad ni siquiera tienen la capacidad de escuchar porque te dicen, mira, en realidad ni siquiera te escucho porque yo tengo todo prototipado
y yo sé exactamente lo que quiero y el arquitecto con el que trabajo sabe exactamente lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Entonces tú ya sabes que con ese tipo de personas que lo único que está buscando son el desarrollo de proyectos para un tema comercial netamente, no vas a llegar a nada. Se te corta muchísima gente, pero en el camino igualmente vas haciendo un trabajo académico en ir explicando y esperando que de alguna manera algo quede, ¿no? Y encuentro que es más eh, gente que trabaja en el rubro, digamos, y que son gente mucho más mediana, que está dispuesta a escuchar y que está dispuesta a proponer situaciones distintas y a negociar un poco hasta dónde se llega. Y con esa gente sí he podido trabajar un poco más. Eh, y bueno, el tema es que venimos trabajando y son proyectos que duran, digamos, un tiempo largo y hay que ver de todas maneras cómo terminan. Y siempre tratamos también de empezar los trabajos dependiendo y entendiendo la idiosincrasia de la gente a donde estamos yendo, porque como estamos tratando de trabajar en diferentes regiones del país, no es lo mismo trabajar en la selva que trabajar en la sierra, o que trabajar en la costa, que trabajar con mucho calor, con poco calor, etcétera. Y de la manera, también entender cómo se utilizan los espacios. Y yo encuentro que realmente de lo que se peca muchísimo son de espacios muy grandes, muy deshabitados, cuando en realidad la densidad del espacio, ¿no? La capacidad de que haya este espacio de calidad, que no tengan grandes dimensiones, en donde la gente pueda sentirse como que hay un sentido de pertenencia a su espacio, funciona muchísimo mejor. La verdad que es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, es un trabajo un poco en solitario, y bueno, hay que seguirle dando. Nosotros, por ejemplo, hemos comenzado a trabajar en donde también estamos de alguna manera tratando de meter algo de ideas, pero definitivamente desde otros puntos de vista, porque son trabajos en la selva, de residencias estudiantiles, y solamente para terminar, esto lo desarrolla el gobierno regional de la zona del Amazonas. Y yendo para allá y tomando contactos con ellos a través de un plan que se llama el Plan Binacional, que es justamente el plan que ve la zona limítrofe entre Perú y Ecuador, a partir de la guerra que tuvimos, está tratando de hacer estas residencias para chicos que no llegan al colegio, ¿no? Y comienzo a escuchar, y todo lo que escuchaba yo de las propuestas que estaban haciendo para estas residencias para los chicos era cómo reducimos costos, cómo utilizamos menos material, en fin, todo era costo, 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 y de pronto me preguntan, bueno, ¿y qué piensas al respecto? Y yo les dije, ¿en algún momento han pensado cómo quieren que vivan esos chicos? Pues que todo lo que interesa es cómo generan menos costos. Y en ese momento agarré su plano, habían colocado a 50 chicos en una sola habitación como un pabellón militar, ¿no? Y se generaban dobles circulaciones, etcétera. Le dije, dividan esto, pongan a 4 chicos, saquen todas las circulaciones y les garantizo que van a tener menos cantidad de circulaciones y van a tener a los chicos viviendo con un sentido de pertenencia a su espacio. No habían espacios colectivos, no habían espacios comunitarios, era realmente, estábamos generando una vida paupérrima para estos chicos. Entonces, está incrustado en la mente, pero de sierra a selva y a costa, y en general es bien difícil romper estos paradigmas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o aportación para la arquitecta? Sí, ¿qué tal, arquitecta? Yo soy de Lima, de Perú. ¡Oh! Sí, Liliana, ¿cómo estás? ¿cómo está? Yo quería preguntarle, claro, hemos hablado de estos conjuntos residenciales que son pues 300, 400, 500 unidades de vivienda, pero ya en Lima estamos viendo edificios, no conjuntos, que ya sobrepasan los 100 departamentos, en un terreno de 600, 700 metros, con una altura de 20 pisos o 17 pisos, ya se están llegando a tener 100, 150, 200 departamentos, ¿no?
y aquí sí no se plantea ningún tipo de equipamiento, o sea, ahí no hay, ni siquiera el arquitecto se lo plantea, no está, no lo tiene mapeado ni lo tiene dentro del concepto. Si quieren conjunto residencial, sí, pero aquí en un edificio como que se les olvidó que la cantidad de departamentos ya generan la misma cantidad de gente que generaría un conjunto residencial. ¿Cuál cree usted que podría ser la solución o de qué manera se podría implementar algún tipo de equipamiento? Y si se implementara, ¿qué tipo de equipamiento o en qué porcentaje podría ser para este tipo de edificaciones, ¿no? Gracias, Liliana. Mira, acá hay un tema primero reglamentario que es súper complejo, porque cuando generamos estos edificios, yo sí soy fiel creyente de los usos mixtos, ¿no? O sea, que la ciudad no puede ser solamente de viviendas y que para generar nuevamente este sentido de pertenencia, esta vigilancia natural, etcétera, que necesita la calle, tiene que haber otro tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, para generar que un basamento sea completamente de equipamientos, hay varios temas. Primero, que la normativa es súper compleja porque disgregan las entradas, te duplican todo, por lo menos aquí, ¿ok? Por otro lado, también tú ves los índices de uso y los índices de uso no permiten la mitad de los usos en zonas donde deberían estar. Entonces partimos desde la normativa, que es una normativa que no está ayudando a tener la ciudad que queremos. Y esa ciudad que queremos tiene que ver con el basamento. El basamento está en relación a la ciudad, no está en relación a la vivienda necesariamente cuando tenemos una vivienda vertical. Por otro lado, siempre que pensamos en edificios, lo que hay que pensar es cómo utilizar de la mejor manera el espacio de área libre que es exigible dentro de la normativa y que muchas veces se utiliza a través de pequeños ductos, sin relación con la ciudad, etc. Y el tema del uso mixto, además, no está permitido siempre. O sea, porque tranquilamente podrían haber comercio, digamos, no solamente en el basamento, sino que algún tipo de oficinas, mezclarlo con vivienda, etcétera, pero la normativa no necesariamente la permite. Y entonces es tan complicado que además el inmobiliario no quiere meterse en ese problema. Entonces ahí creo que desde la ciudad tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Alguien más? Ramón. Todo claro. Bueno, yo Santiago. sí, no es Vamos. una pregunta, tenía más como un comentario que se me hizo muy interesante. Todo el estudio, yo no soy arquitecto, entonces a mí se me hizo muy interesante todo el estudio detrás que se hace como para llegar a generar, pues, uno como persona muchas veces no ve como todo el trasfondo que hay en este tipo de proyectos o en el concepto de generar el barrio, ¿no? Por ejemplo, todo lo que mostró ahorita. Se congeló Santiago, ¿no? No soy yo. Sí. Cayó la línea. Disfrutando de... Ah, disculpen. Santiago, Ay, perdón. cayó tu línea. ¿Podrías repetir, por favor? Sí. No, simplemente era un comentario como de que se me hizo muy interesante todo el trabajo, que uno como persona a veces no, yo como no, sin ser arquitecto, pues a veces no pensaba como en todo este trasfondo que tienen los proyectos, a veces por ejemplo, lo que mostró, ¿no? Que a lo mejor toma meses o años en estudiar y en realizar. Y también el concepto este que menciona de caminar, ¿no? Que a veces caminar es mucho más que solamente caminar, que se me hizo muy lindo el mensaje. Eh, y ya, entonces era como un agradecimiento, muchas gracias. Gracias, Santiago. El tema de esto del caminar, que no solo es caminar, ¿no? O sea, la calle nunca ha sido el lugar o solo un lugar de movimiento, siempre ha sido un lugar híbrido donde pues, se han hecho muchas cosas. Se ha hecho mercado, peleas, incluso el caminar, el tomarte un café, leer el periódico, encontrar tu novia, muchísimas cosas. Protestar. Protestar, manifestarse, ¿no? Ah, Uh-huh. eso es algo que con la llegada pues de las famosas calles hiper especializadas, ¿no? Incluso uno cuando está en el ambiente de la calle, todo lo que está en la calle o la mayoría de las cosas que están en la calle
son funcionales al tráfico vehicular, ¿no? La señalización le puedes dar a la derecha, el stop, el alto, esto y lo otro, pues al final empobrecen el espacio, ¿no? Que no es La justamente... globalización misma, ¿no? Ujú. Exacto, que es de una cierta forma algo que es muy diferente a lo que proponen ustedes para el interiores de todos estos espacios, ¿no? Donde al final hay una dimensión muy humana, ¿no? Se pueden ver, una cosa súper interesante en esta actitud, ¿no? En estas estrategias que ustedes proponen, que hay mucho, ¿no? Uno puede ver, pues usted también los nombró, uno puede ver Yangel, uno puede ver a Jane Jacobs, uno puede ver Christopher Alexander, o sea, se nota mucho todo aquel pensamiento que empieza, ¿no? a moverse en los años 70, incluso con los Sí, Tinten, ¿no? O sea, allí así es. se ve esto. Entonces, me da mucho gusto ver cómo estas filosofías, ¿no? Filosofías prácticas incluso, ¿no? Siguen siendo un pozo del cual sacar agua, ¿no? Para poder alimentar proyectos, pues, en el 2023, ¿no? Y quizás hasta cuándo los proyectos, pues, se podrán alimentar así, ¿no? Pues es una cosa buena, ¿no? Pero bueno, como decía mi profesor arquitecta, porque usted nos comentó que es un trabajo muy duro, ah, un grande profesor que tuve el placer de poder conocer, Luigi Snozzi, un profesor suizo, decía que nuestro oficio es un oficio de resistencia. Por lo Totalmente. tanto, pues estamos en la trinchera, pues, y tenemos que seguir dando, ¿no? Que transpiración y resistencia. Exacto. Sí. Nos vamos a volver muy resistentes. Bueno, arquitecta, muchísimas Un gracias gustazo. por su aportación. La verdad ha sido increíble ver toda esta metodología y los proyectos y esperemos seguir en contacto. Nos mantenemos en contacto. Un gusto. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Un placer. Que esté muy Gracias, bien, arquitecta. arquitecta. Hasta luego. Gracias.